Excelente sábado para todos ustedes. Estamos en USPED Latinoamérica en un sábado de pocos. Es un placer tener tanta compañía, tan ponentes de tan excelente calidad. Y vamos a hablar de un tema muy importante el día de hoy. Soporte de vida y monitoreo. ECMO y ultrasonido a la cabecera del paciente. Tengo el gusto de presentar a dos excelentes intensivistas pediatras de aquí de México, radicando en la Sultana del Norte, en Monterrey. César David Hernández Rosales, el cual es un profesor de residencia de medicina crítica pediátrica, maestro de varias generaciones, muy querido por estos diferentes lugares del país. Es de reconocerse que le llaman maestro por muchas personas. Jorge Néstor Soriano Martínez es un impulsor del POCUS a nivel internacional, también aquí en México, obviamente, en pediatría. Es docente de reanimación de soporte vital básico y soporte vital avanzado, e igualmente profesor de ventilación mecánica a nivel prehospitalario, estudiantes de medicina, especialistas y subespecialistas. Bueno, estos dos excelentes ponentes están en la unidad médica de alta especialidad número 34 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Igualmente laboran en el Hospital Cristos Muguerza de alta especialidad y en el Centro ECMO 321. Sin más, vamos a darle la bienvenida. El auditorio es completamente de ustedes. Mi nombre es David Pascual Rojas Flores y estamos en un sábado de POCUS para hablar de ECMO y POCUS. Adelante. Gracias, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, vamos a iniciar. Primero que todo, pues agradecer la invitación de poder participar hoy con ustedes y obviamente también felicitarlos porque lo que están haciendo, que ya llevan un ratito, yo creo que unos 6 meses, 8 meses, han ido creciendo. Los felicito. Yo creo que conforme esto siga creciendo, van a ir aumentando pues obviamente el fórum y van a ir expandiendo el POCUS a nivel Latinoamérica, que la verdad es que es de admirarse. Un momento, perfecto. Casi siempre, cuando al menos yo he tenido la oportunidad de dar una charla de ultrasonido, siempre me gusta poner esta foto, porque como bien lo comentó David, cuando presentó el doctor César, la primera persona a la cual yo vi hacer ultrasonido, que no era un cardiólogo, fue el doctor David cuando yo estaba rotando en la UMAE 34, ya de residencia. De hecho, esta foto ni siquiera estoy yo porque creo que era un año antes. Y siempre como el personaje principal de la terapia era este Ultramark 9, que era un Wally, que nosotros le decíamos Wally. Y el doctor siempre, pues, veía más que los demás. Y si por alguien yo empecé a hacer ultrasonido y por algo alguien me gustó esto, fue por el doctor César, a quien tengo la oportunidad de considerar mi amigo, de que también yo me considero su amigo, y es la primera vez que tenemos la oportunidad de tener una plática juntos. Entonces, pues bueno, Sonora a quien honor merece. Y cuando le comentaba yo, porque es una persona con la que me encanta contrastar las ideas que a veces tenemos, de la plática de ultrasonido en ECMO, yo tenía una perspectiva completamente distinta a la que él tenía. Yo le decía que lo que nosotros encontramos cuando nosotros hacemos ultrasonido en el paciente en ECMO, pues no varía mucho en lo que podemos insonar a cualquier otro paciente en la terapia intensiva. Y yo lo que quería tal vez enfocar la plática era en que las personas que hacen ECMO tienen que recordar que el paciente se encuentra pues ligado a una máquina, en este caso al ECMO, y todo lo que pasa al paciente repercute en la máquina y todo lo que le pasa a la máquina le repercute al paciente. Y era como orientar los hallazgos ecográficos con esas dos interacciones del binomio. Y el doctor me platicaba de una versión completa, una perspectiva completamente distinta. Él era más específico del ultrasonido, era como, ¿cuáles son esas pequeñas, sí pequeñas diferencias que nosotros vamos a encontrar en el ultrasonido, tal vez por la interacción de la máquina con el paciente? Y es por eso que decidimos como participar juntos con la intención de enriquecer la charla, ¿no? Y entonces prácticamente aquí como dos caras, ¿sí? Siempre están las dos perspectivas, ¿no? De una misma visión o de un mismo tema.
Para quien no esté relacionado de manera como habitual al soporte de vida extracorpóreo, sí es importante como hacer como una remembranza de súper sencilla. Y cabe destacar, ¿no?, que cuando yo estaba estudiando en medicina y leía sobre ECMO, o ya pasábamos ciertos temas y venía el tema de ECMO, decía, pues, ¿sabes qué? Me lo voy a saltar porque pues prácticamente nunca me va a tocar tener uno. Y resulta que ahora, eh, pues es habitual en México y seguramente en muchos países de Latinoamérica. Entonces, para quien no esté tan habituado, vamos a hacer una pequeña remembranza. Pues el sistema de vida extracorpóreo consta de prácticamente dos partes como específicas, que es la centrífuga y el oxigenador. La centrífuga tiene una cánula de extracción, que casi siempre va en la femoral, no siempre es así, pero casi siempre, la cual mediante una presión negativa saca, en este caso, sangre del paciente. A través de la centrífuga, ya que la saca, le envía hacia un oxigenador. Aquí, pues prácticamente se lleva a cabo todo el intercambio de gases y después, mediante presión positiva, ¿sí?, llega mediante una cánula de reinyección al paciente, ya prácticamente la sangre oxigenada. Si ustedes ven aquí, dice P1, P2 y P3, es porque hay una presión una presión negativa que va pre-bomba o pre-centrífuga, después una presión positiva que es post-bomba y premembrana, y posteriormente la P3, que también así se le conoce, a la presión post-membrana. ¿Ok? Que son cosas que vamos a monitorizar o monitorear de manera continua durante todo el tiempo que el paciente esté en ECMO. Si ustedes ven, aquí dice BB ECMO, que es la modalidad venovenosa, la cual se utiliza cuando los pacientes tienen una patología respiratoria per se. Si en este caso se saca la sangre, se oxigena y se inyecta nuevamente al corazón, en este caso a nivel de la tricúspide, y el corazón hace la función, porque pues en teoría ya tiene la función de enviarlo a los tejidos porque no tiene ningún compromiso. Y de este lado ustedes ven EA, ¿sí? En este caso es la modalidad arterial, y esa se utiliza cuando los pacientes tienen falla cardíaca. En este caso se extrae la sangre del paciente, también de la femoral, ¿sí? Mediante la presión negativa se lleva a la bomba, se empuja después a la membrana, se oxigena, pero se inyecta a la parte arterial del paciente. En esta ocasión es un veno arterial periférico, pero también una opción, una modalidad que es el veno arterial central, en el cual se inyecta aquí, a nivel de la aorta. Y entonces aquí, como el corazón no está funcionando, es prácticamente la presión positiva con la que inyecta el ECMO la que va a tratar de llevarlo hacia los tejidos, ¿sí? Si ustedes ven, casi siempre existen una cánula de extracción y una cánula de inyección. Casi siempre son dos vasos los que tienen que estar accesados para poder llevar a cabo esta terapia. Sin embargo, también hay una modalidad, ¿sí?, en el cual solo se utiliza solo una cánula, que es una cánula bilumen. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, en este caso solo hay un acceso vascular, el cual está como se utiliza. Entonces, esos prácticamente son como las modalidades, a muy, muy grosso modo, del ECMO. Veno venoso, cuando falla el sistema respiratorio, tú ya haces la función del pulmón. Veno arterial, cuando la patología principal, por ejemplo, la miocarditis, ¿sí?, el corazón no tiene nada de función, pero el pulmón sí está funcionando, ¿sí? Y hay algunas modalidades intermedias, ¿sí? Entonces, eso es todo. Y esto es prácticamente lo que nosotros, así se ve actualmente un paciente en ECMO. Si normalmente nosotros siempre nos espantamos o decimos que la guardia está pesada cuando tenemos un paciente con un short y sin ninguna terapia de soporte extracorpóreo, tal vez solo con el ventilador. Ahora aquí tenemos, vean cuántos aparatos. Tenemos la consola del ECMO, tenemos un prisma. Esta foto ya es viejita, debido a que el grupo, la verdad es que tiene muchísimos años trabajando, y esa es una foto ya más nueva, ¿sí? En la igual tenemos una consola, ¿sí? Tenemos aquí un intercambiador de calor, aquí cómo se monitorizan todas la saturación venosa en línea, el hematocrito, ¿sí? Y algunos otros aparatos que utilizamos para mantener bien vigilados a los pacientes. Entonces eso es, la verdad es que todo
todo un reto. Y prácticamente cuando nosotros canulamos un paciente en ECMO, pues esto es lo que nos encontramos, ¿no? Contra una montaña muy alta, contra muchísimos desafíos, no solo por la patología de base del paciente, sino todos los riesgos que la propia terapia conlleva por la anticoagulación, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pero sin embargo, cuando se hace todo mediante trabajo en equipo, bien liderados, que eso también es súper importante, pues poquito a poquito vamos avanzando y se puede llegar a buen puerto. Siempre, para empezar, con respecto ya en sí del uso o las ventajas que nos brinda el uso del ultrasonido en el paciente con ECMO, pues obviamente es el capital vascular. Aquí tenemos un paciente neonatal que solo tiene una vía periférica y en la vida real a veces es casi imposible poner un catéter central. Hay las chicas de enfermería que son las más hábiles del mundo, siempre nos echan la mano a colocar unos accesos venosos centrales de acceso periférico, los PICS. Sin embargo, cuando nosotros vemos el tipo de accesos que tenemos que poner, fíjense aquí, en esta tabla. Pacientes de 2 kilos, la cánula de doble lumen es de 3 French. Generalmente para un paciente de 2 kilos, ¿qué utilizamos? Un catéter de 4 French. Un paciente de 5 kilos es una cánula de 15 French. ¿Sí? Y eso es súper importante porque de acuerdo al tamaño del paciente va a ser el tamaño de los vasos y la cánula que nosotros vamos a elegir. Mucho va a depender de la cánula que tengamos y de que sea el acceso adecuado para que la parte mecánica del soporte se pueda llevar a cabo, ¿sí? Néstor, y ahorita hacía una referencia importante en el hecho de que el éxito del ECMO depende del flujo. Y entonces es adecuado por parte de nosotros pues, escanear y insonar para ver con qué estamos teniendo de capital venoso. Entonces vean, si a lo mejor cuando nosotros nos estamos informando en lo personal, decías, no, pues si lo voy a accesar el cuello, pues un catéter 4 o 5 French para un paciente recién nacido. Pero aquí algo de lo que a mí me ha traído el ECMO en conjunto con lo que es la ultrasonografía es de poder ver los vasos y ver ese capital. Y cuando nosotros nos decíamos que empezamos en el grupo que había que ponerle una cánula de 13 French al paciente, pues obviamente que nos espantaba cuando estábamos habituados a usar una cánula mucho más pequeña, ¿no? Como un 4 French. Entonces vean en estas imágenes, en estas radiografías de unos pacientes, que tiene aquí una cánula de doble lumen, ¿no? 13 French en un recién nacido, vean el tamaño, la proporción que ocupa, a diferencia de cuando tienen una imagen con este mismo paciente que cuando ya se le retiró el ECMO, que le dejamos un catéter 7 French para continuar la terapia de prisma. Entonces vean las proporciones, ¿verdad? Entonces algo de lo que también a nosotros, o en lo personal, nos ha ayudado es a mantener el respeto hacia los accesos vasculares, pero saber que le podemos dar más capital. A lo mejor esto no nada más aplicado a lo que es el ECMO propiamente, sino cuando queremos hacer terapias de reemplazo renal, nuestro principal enemigo es el acceso vascular, ¿no? Una limitante. Entonces vemos que si nosotros hacemos la insonación, sacamos los diámetros que nos puede dar cada uno de los accesos vasculares, pues eso nos puede motivar y darnos confianza de poder ir por ese acceso y poder restablecer la cánula más apropiada para que nos pueda dar una terapia exitosa. Porque a veces por cierta desconfianza o saber de qué diámetro es el vaso, nos quedamos con cánulas un poco más bajas del rendimiento que nos pueda dar tanto para terapias de reemplazo renal como para ECMO y después estamos batallando para obtener los flujos adecuados. Como les comentábamos, los dos vasos principales que nosotros vamos a accesar en ECMO son la femoral y la yugular, ¿no? Como perlitas, digo, aquí en el grupo, los que canulan a los pacientes son, obviamente tenemos un equipo de cirujanos y también el doctor René Gómez, son quienes los hacen.
está bien descrito que en algunas terapias, en algunas de Latinoamérica, incluso también en Estados Unidos, pues son los intensivistas quienes hacen estas canulaciones. En nuestro grupo, la verdad es que como somos un grupo extenso y pues, ventaja que gracias a Dios tenemos de todo, no nos ha tocado hasta ahorita hacer una canulación a nosotros. Nos ha tocado algunas otras cosas y tener que arreglar, hay algunas emergencias durante las guardias, pero no la canulación. Entonces le pregunté cuáles son como esos perlas que pudiera yo o pudiéramos transmitirles a ustedes. Y bueno, por ejemplo, aquí cuando haces una canulación femoral, pues obviamente hay que insonar a los pacientes, ver que no tengan trombosis, hay que hacer una canulación alta, despuesito o más, un poquito más arriba del callado de la safena, porque si no muchas veces puedes meterla ahí en la safena y te puedes ir hacia otro lado. Entonces era como lo que el doctor comentaba, hacer la canulación lo más alto posible. ¿Okay? Si ustedes ven cuando canulan la femoral, la cánula de drenaje, pues, la que va a alcanzar, la que va a intentar o la que va a sacar la sangre para poder oxigenarse, pues tiene que a veces ir colocada en una posición alta, ¿sí? Prácticamente a veces la cánula de drenaje y la cánula de inyección no tienen que estar juntas porque si no puede hacer un fenómeno de recirculación. Este está reinyectando y este tiene una presión negativa, la sangre se va para acá. Y eso es algo que no queremos. Si tenemos que, si bien la cánula tiene que estar hasta adentro, sí tenemos que guardar cierta distancia. ¿Sí? Y la siguiente vena importante que comentábamos era la yugular. ¿Sí? En este caso, en este esquema que ustedes ven, es una cánula de doble lumen. Aquí solo se accesa o solo se canaliza un vaso. Y ustedes pueden ver que tiene pues, 3 fenestras. Una proximal y una distal y una medial. Tanto la distal y la más proximal son fenestras que tienen presión negativa. Por aquí y por aquí se extrae la sangre. Y en esta, en la fenestra medial, es por donde se reinyecta la sangre. Esta fenestra, ¿sí? Es la que tiene que estar colocada exactamente a nivel del atrio derecho, casi enfrentito de la válvula tricúspide, para que inyecte la sangre y pues por el corazón la mande hacia los tejidos. Como tip para canular, lo que nos comentaba el doctor, era que también tiene que ser una canulación aquí un poquito alta, porque aquí como vemos el externo, te da un poquito, el esternocleidomastoideo, te da un poquito como de soporte a la hora que estás canulando, o sea, las cánulas son grandes, las guías también, y después tienes que ir dilatando poco a poco, te dilatas, sacas una, dilatas, sacas otra hasta que metes la cánula. Entonces, los tejidos te brindan como un tipo de cama y de soporte, porque si lo haces tú una canulación un poquito más baja, donde se pierde el soporte de los músculos, la, 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 la vena queda bailando y es mucho más riesgoso la posibilidad de que se perfore y que entres al tórax, ¿sí? Es más probable. Entonces, sí nos comentaba que ese puede ser como un buen tip para las personas que se enfrenten a una canulación. Y bueno, como comentaba Néstor, aquí algo de lo que ya siendo lo práctico, pues podemos sacar la dimensión de nuestros vasos, ¿no? O lo que es desde la distancia, de lo que es de la piel hasta el acceso en un ángulo de 90 grados. Y nosotros, de acuerdo a que, no sé si a ustedes les pasaba, ¿no? Pero cuando estábamos en la escuela decíamos para qué nos iba a servir el teorema de Pitágoras. Y ya vemos que aquí es donde lo aplicamos, ¿verdad? Para poder nosotros, si hacemos la punción a 45 grados, ver que a qué tanta profundidad vamos a encontrarnos con la vena. Entonces, algo de lo que el ultrasonido nos ayuda, pues es a identificar ese capital venoso, ir sacando nuestros cálculos para accesar los vasos. Ocasionalmente, como comenta Néstor, ahí tenemos un equipo propio de canulación, pero hay momentos en los que por urgencia a veces también nosotros, más que meter las cánulas, accesamos y dejamos los introductores y ya llega el equipo y hace el resto del trabajo. Y parte de lo que tratamos de ayudarnos es con esto, ¿verdad? Para tratar de ubicar a qué profundidad vamos a hacer la punción, ¿no? Lo habitual que ustedes también realizan cuando hacen acceso vascular, pues aquí es donde lo vamos a utilizar. Y aquí quería hacer mención precisamente de eso, ¿no? De que la utilidad de eso que nos enseñaron en la educación elemental, que era el teorema de Pitágoras.
aquí también importante, complementando lo que dice el doctor César, es que hace unas slides atrás habíamos puesto una tabla de los pesos y el tamaño de la cánula que se recomendaba. Hay una como regla que tú mides el vaso y los milímetros que mides por 3 es más o menos lo que te puede decir de French que tú puedes hacer la elección de la cánula, ¿sí? También lo pueden tener, digo, la tablita, yo creo que se pueden guiar mucho mejor, pero en dado caso que no la tengan y que no la encuentren y es una urgencia, se pueden guiar de esta manera. Y bueno, parte importante de lo que dicen esto, pues es la canulación. En este paciente, pues imagínense, ¿no? Están ustedes ahí en su unidad de terapia intensiva, este paciente de su derecha, pues es un posquirúrgico cardíaco. Y pues ya una vez que el tórax está abierto, pues ya vemos que lo que podemos obtener de imágenes no es lo más ideal. Entonces estas se las pongo por el reto que tenemos, por ejemplo, aquí ante una canulación central. Podemos tener también como en unas diapositivas hacia atrás que tenemos el acceso eh, yugular, el cual nos permite o nos va a respetar lo que es la ventana torácica. Pero, por ejemplo, cuando tenemos aquí tórax abierto, pues a lo mejor nuestras ventanas van a ser las mejores y son uno de los retos a los cuales nos enfrentamos cuando estamos trabajando ante estos pacientes. Y la imagen que les comparto a la izquierda, pues es un acceso que va haciendo donde queremos ubicar lo que es la cánula, ¿no? Donde se ve a su llegada a la vena cava inferior. Y obviamente cada una de las configuraciones del ECMO, veno venoso, veno arterial, veno arterial, si son cervicales, son centrales, periféricos, es donde el ultrasonido nos va a ayudar a identificar que las cánulas estén bien posicionadas y la monitorización que nosotros queremos hacer de nuestro paciente. ¿La siguiente, Néstor? Y aquí vemos cómo ya en la bibliografía hay varios centros que tienen pues, un algoritmo de toma de decisiones, ¿no? En el cual, bueno, pues primero que el paciente cumpla con los criterios de ingreso, ¿sí? Y que el equipo decida cuál es la configuración o la mejor configuración para que el paciente se vea beneficiado. Y después, pues bueno, las canulaciones que puede ser abierto, como la última imagen que vimos, puede ser periférico o percutánea guiada por fluoroscopía. Eso nos tocó que al principio, hace años, pues cuando el ultrasonido tal vez no estaba tan en boga y que también los cirujanos como eran un poquito reacios, decían, no, pues mejor nos vamos a la fluoroscopía. Pero ahora prácticamente, pues todas convergen aquí en la ecografía, ¿no? De hecho, nos ha tocado también nosotros dentro del grupo ver cómo les decía, ¿no? Los cirujanos al principio tú decías, doctor, si quiere, pues yo no lo voy a canular, pero lo puedo insonar para que usted vea cuál es la mejor y te decían, no, yo así. Y ahorita prácticamente ellos, o sea, ya hacen pues sus accesos guiados por ultrasonido, ¿no? Ya los hacen también ellos, han ido aprendiendo. Tenemos un equipo muy resiliente en el cual, pues la verdad es que como somos un grupo grande, creo que todos terminamos aprendiendo de todos. Y ahora, pues nosotros hacemos las canulaciones, son todas las canulaciones guiadas por ultrasonido. Y ya después una vez para canular, ¿no? Es súper importante primero insonar el vaso, y hacer la canulación, iniciar el soporte, porque generalmente estos pacientes, pues son pacientes críticos, que es como prácticamente la última opción. Si no los canulas, pues se van a morir. Y después, pues la ecografía también nos sirve para valorar que la posición que la canulación o la cánula esté en adecuada posición. ¿Sí? En este caso, lo que nosotros, como que las dos proyecciones o las dos mejores proyecciones para ver si las cánulas están en una buena posición es con la ventana subsifoidea en 4 cámaras o en una bicaval. ¿Sí? Y aquí lo que nosotros observamos es el atrio derecho, aquí vemos la punta, la parte distal de la cánula, la vena cava superior, ¿sí? La válvula tricúspide y aquí vemos un poquito el ventrículo derecho, ¿sí? Y lo siguiente, pues es mediante la aplicación de Doppler color, ver cómo es el flujo que generalmente es continuo. Y aquí les compartimos unas imágenes, ¿sí? De un paciente que nosotros tuvimos en una ventana y subsifoidea, intentamos buscar como la desembocadura de la cava a nivel del atrio y vemos una imagen hiperecogénica, ¿sí? Que está a nivel de la desembocadura. ¿Ok?
Aquí es importante valorar qué tan cerca está del septum, ¿sí? Porque en dado caso que esté muy cerca con los latidos del corazón y esta cosa que tiene una punta metálica, a veces si nosotros no hacemos, ya deja de las alteraciones del flujo que te puede generar, sino también el que pudieras perforar el atrio. Entonces sí tenemos que verificar esto y estarlo monitorizando de manera continua. Después de la ventana sulfifoidea, nosotros podemos ver aquí también en 4 cámaras cómo valorar si la punta está libre. Y mediante la aplicación de Doppler color, ver cómo es el flujo continuo a nivel de la tricúspide. Esto yo creo que el doctor César lo va a explicar mucho mejor más adelante, ¿no? Te confiere ya ciertas diferencias con otro tipo de pacientes, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, ¿cómo vas a valorar, por ejemplo, la distensibilidad o la colapsabilidad de la cava en un paciente que tiene la cava ocupada por una cánula de ECMO? ¿O qué tanto vas a poder medir el flujo reverso de la tricúspide cuando le estás aplicando un flujo continuo, ¿no? Entonces son esas pequeñas diferencias importantes en las que el doctor David César está se fija un poquito más que nosotros. Yo soy, la verdad es que más como en la parte del eco del paciente crítico como intensivista, ¿sí? No tan detallado. Y aquí fíjense cómo la cánula está muy pegadita al septum, ¿sí? Que el flujo continuo también pega muy aquí, el flujo continuo, o sea, se ve aquí a nivel de la válvula tricúspide, pero también incluso hace un fenómeno como de vena contracta, porque está muy pegadito aquí al septum. A este paciente, tal vez lo mejor es sacar un poquito la cánula, que se aleje y que el flujo se entregue de manera más adecuada. Doctor César, ¿algo que quiera usted comentar antes de pasar a la ecografía pulmonar con respecto a la posición de la cánula? No, si quieres, continúa y ahorita y en las otras imágenes ahí lo comento. Excelente. Bueno, entonces después de la elección del paciente, de elección del vaso, la configuración, de ver que esté bien canulado y que la cánula esté en adecuada posición, pues hablamos de todo lo demás o las bondades de la ecografía, ¿no? Que nos puede hablar por el monitoreo. En este caso, pues la ecografía pulmonar, que es de las que más a mí me gusta y aparte como también de las que mejor y más rápida curva de aprendizaje tiene, que se aplica mucho o que se puede aplicar en la parte del soporte. Esta publicación del 2015 hablaba del luz score pediátrico, ¿sí? En este caso para los pacientes que se le aplicaba surfactante, ¿sí? Aquí ellos dividían el tórax solo en 3 zonas, una izquierda, una derecha, anterior, superior, anterior, inferior y la zona lateral. Hacían una clasificación de una numeración del 0 al 3, 0 si tenías un patrón A, 1 si tenías un patrón B, otro, 2 si tenías un patrón B más, o sea, con líneas B coalescentes, y prácticamente un número 3 si el pulmón estaba completamente consolidado. Entonces, estos así clasificaban a los pacientes. La numeración más baja, si el paciente estaba sin ningún problema pulmonar, pues tendría que ser 0, y la numeración más alta sería 18, ¿no? O sea, 3, 3, 3 y 3 del otro lado, son 9 y 9, 18. Entonces, cuando yo vi esta publicación, y dije, oye, pues esto se pudiera aplicar a los pacientes que nosotros metíamos a ECMO, ¿sí? En este caso por patología respiratoria, y ver qué tanto el paciente iba reaereando conforme los días de soporte. Ya en tiempos prepandemia, estas tomas fueron realizadas en el 2019, mira, aquí está, 7 de abril del 2019, era un paciente con hernia diafragmática derecha y era el día de canulación. Entonces, era una diafragmática izquierda, perdón. Y aquí el paciente, ¿sí? Nosotros le dimos un luz score de 6 en el día 1, ¿no? La parte izquierda, pues, como no tenía pulmón por la hernia diafragmática, pues lo pusimos como no cuantificable. Entonces ya teníamos ahí como que el gusanito de que cómo podríamos ir valorando el transcurso de los días en este tipo de pacientes. Si vemos, en el día 3 ya bajó el luz score, ahora ya tenemos un luz score de 5, las zonas anteriores eran los que empezaban como a aerarse un poquito más.
Y en el día 6 ya tenía un luz score de 3, o sea, ya prácticamente estaba a la mitad de lo que había estado ese paciente, ¿sí? Eh, Sin embargo, pues llegó la pandemia, llegó el COVID y pues la afluencia de pacientes pediátricos que tuvimos prácticamente bajó muchísimo y ahora nos dedicamos a ver pacientes adultos. En los pacientes adultos también hay varios estudios en los cuales han publicado el uso del luz score para valorar la reaeración pulmonar. Nada más que el luz score en adultos tiene como ciertas variaciones. Ahí ellos no solo utilizan 3 regiones, las anteriores, las superiores, inferiores y la lateral, sino que la lateral la dividen en 2 porciones y utilizan las zonas posteriores. Entonces, el uso es que la media de luz score en número para la canulación, si ustedes pueden ver, es más o menos de 28. ¿Sí? Y conforme iban pasando los días, pues los pacientes aquí estaban prácticamente consolidados. Vemos que tenían un luz score entre 28 para la decanulación, un luz score de 15 o menor. ¿Sí? También yo vi, no recuerdo la referencia, la tengo que buscar, pero que había un grupo que estaba haciendo luz score en pediatría, también en pacientes con ECMO, y creo que ellos, como la puntuación era más pequeña, el luz score para decanular lo tomaban como 8. Aquí tienen también las referencias de los artículos si los quieren revisar. Entonces, realmente el ultrasonido pulmonar creo que puede tener mucha utilidad en el valorar cómo ese pulmón va teniendo mejoría. Eh, Cabe destacar también que, que como las ventajas del ultrasonido, ¿no? Aquí a todos nuestros pacientes les tomamos placas de tórax todos los días. Entonces, hemos tenido pacientes que han estado más de 200 días en ECMO. Tomar pues sí, casi siempre una placa de cajón, todos los días, pues eso te incrementa la exposición de radiación, no solo para el paciente, sino también para el equipo. Y si el hecho, si nosotros con el ultrasonido pulmonar podemos ir viendo y evaluando, con la ventaja de que no hay que mover al paciente, de que no se desacomodan las cánulas, de que no nos vamos a exponer y los vamos a exponer a los pacientes a radiación, creo que tiene muchísima área de oportunidad y es algo que tendremos que revisar y poco a poco, yo creo que en el futuro. Sí, pero ¿sí me escucha? ¿Se escucha? Sí, lo escuchamos, doctor. Perdón. Sí, es que como que veo que de repente se detiene la imagen. Y bueno, miren, aquí ¿le continúas tú, Néstor? ¿O le sigo yo? Sí, yo le controlo. Ok. Entonces, ya una vez que nosotros, aquí les quiero presentar unos casos y unas imágenes y de cuál es nuestro día a día para aprovechar el ultrasonido en los pacientes que tenemos en nuestra unidad de ECMO. Como decía Néstor, el grupo empezó siendo pediátrico, pero se vino la pandemia y empezamos también a ver adultos, ¿no? Y a apoyarnos y todo y aprender también junto con ellos. Y en este paciente pediátrico en especial, lo que queremos ver es de que vean lo que veíamos en imágenes previas, pues tienen ustedes una limitante del espacio también. Entonces es difícil a veces a sacar las mejores imágenes, hay que aprender a podernos posicionar para poder obtener una imagen que nos pueda ayudar, porque pues el espacio se va reduciendo y a veces hay que meter la máquina y uno meterse entre todas estas cosas para poder ir a sacar una imagen. Y a veces el paciente y más los pediátricos están en una posición forzada. Entonces aquí vean cómo tiene que estar el paciente para nosotros poder estar teniendo el flujo óptimo y a partir de ahí obtener las imágenes. Pasamos a la siguiente, Néstor. Entonces, este paciente estaba con una canulación cervical, su cánula
su cánula arterial y su cánula venosa. Entonces aquí estamos escaneando lo que es el pulmón. Pues vean lo que ahorita Néstor platicó acerca de cómo se ve ese patrón de pulmón blanco, ¿no? Y ya una vez que estamos haciendo la monitorización al día a día, pues ir viendo cómo el pulmón se encuentra completamente blanco, y no voy a ahondar más en esto, pero ya lo comentó Néstor, de cómo el Luz Score nos puede ir permitiendo ir viendo la evolución del paciente. ¿La siguiente, Néstor? La siguiente, sí. Ok. Y esto ya Néstor lo comentó. Algo de lo que también nosotros buscamos en ese día a día, pues es los derrames pleurales, ¿no? Como comentaban, a veces por rutina se les toma radiografía a todos y vemos ese empeoramiento de la radiografía, o a veces son pacientes sobre reanimados. Nosotros ahí en el grupo somos un equipo de soporte, en el sentido de que no, el paciente cuando ingresa al hospital no es propiamente del grupo, por llamarlo así, sino que nosotros la manera de actuar es de que es por interconsulta. Entonces sus médicos tratantes empiezan a tener a estos pacientes que se vuelven candidatos, y ya es cuando nosotros entramos a el apoyo. Y entonces hay pacientes que que cuando los empezamos a evaluar, pues ya vemos ahí los efectos de su estado crítico, en donde pues sus necesidades de requerimientos, la inestabilidad hemodinámica que han tenido, ya sea sobre reanimación, sobrecarga hídrica, y empezamos a identificar derrames pleurales, ¿no? O sea, para ir viendo esa identificación, si es completamente la consolidación o si también ya están sobrecargados. Y pues muchos de estos pacientes vienen sobrecargados, porque a veces en los pacientes que tenemos en ECMO veno-venoso, que decimos que esperamos que a lo mejor los primeros días que las placas se pongan completamente radiopacas, pensando que es puro colapso pulmonar, pero pues no, a veces es derrame pleural lo que trae. Y ya dependiendo de la interacción que esto le esté generando al flujo del ECMO, pues a veces se toma la decisión de si funcionar o no funcionar, ¿no? Una de las máximas es de que como estos pacientes están heparinizados, pues es no moverles, no hacerles procedimientos. Pero habrá momentos en los que a veces es tanta la cantidad de líquido, y más si se encuentra el paciente en una condición muy lábil hemodinámicamente, que a veces esa presión está repercutiendo y no queda otra más que ir a funcionar. Y es ahí donde a veces nos orientamos también en el procedimiento de la colocación, de tratar de ver qué tanta cantidad de líquido tiene el paciente, que en un momento dado pues sí está repercutiendo, ¿no? Y se tiene que actuar en consecuencia, pero pues la máxima que sí siempre es tratarles de estos pacientes heparinizados, pues no hacerles ningún tipo de procedimiento hasta que es necesario o el flujo está comprometido. Pasemos a la siguiente, Néstor. Aquí yo hacía hincapié en el hecho de que, pues prácticamente nosotros tenemos que andar buscando, prácticamente como las estrellas, tenemos que ir a andar buscando información a veces donde no la hay, y terminando un poco con el ultrasonido pulmonar, aunque no pusimos un slide, creo que cada vez se va en la parte práctica. ¿Sí? Si bien en las publicaciones siempre comentamos que una de las ventajas es que también tiene mayor sensibilidad y mayor especificidad para encontrar los neumotórax, es que en los pacientes, en la práctica, encontrar a veces el punto pulmonar no es tan sencillo. Y en pacientes, en la experiencia que nosotros hemos tenido con pacientes con COVID, que los pulmones prácticamente estaban todos colapsados, todos rígidos, que no había slide pulmonar, o sea, es como todavía más difícil realmente encontrar el punto pulmonar. Nos ha pasado, hacemos placas, vemos que tienes el neumotórax, dices, voy a buscar el neumotórax, ya sé que el paciente lo tiene, ¿sí? Vas y lo buscas y a veces es casi imposible encontrarlo, ¿no? Entonces también hacer como esa referencia en el hecho de que en la parte práctica, si bien en la teoría, la, el ultrasonido pulmonar es más sensible y más específico para encontrarlos, en la práctica yo creo que, al menos en mi experiencia personal, ha sido un poco más difícil. Sí. Y oye, estas imágenes es de lo que les platicaba, de cómo está la posición del paciente y cómo sacamos pues el transfontanelar, ¿verdad? O sea, para poder ir haciendo la evaluación. Ya una vez que nosotros se canuló el paciente, pues, y sabemos de antemano que lo que son los tres primeros días serán los más difíciles, en el sentido que es cuando puede existir algún tipo de lesión neurológica, ¿no? O es una de las complicaciones eh, que nos llevan a futilidad, y a veces que la terapia tenga que ser retirada
cuando tenemos una lesión neurológica importante o que esto nos habla del pronóstico. Entonces, diario o a veces hasta por turno, se le está monitorizando al paciente. Y pues obviamente pues, las dificultades técnicas que implica a veces la posición forzada del paciente, como les platicaba, ¿no? Pero bueno, tenemos que ir de perdido con lo que es el bidimensional a tratar de identificar que el paciente pues, no presente este tipo de complicaciones. Algo importante a mí de lo que se me hace en la monitorización neurológica en este tipo de pacientes es de que su estado crítico, cuando ya nosotros los metemos a ECMO, estos pacientes, la mayoría pues perdieron la autorregulación, entonces el cerebro a veces nos cobra facturas muy importantes, como ahorita se lo voy a presentar en otros casos, de que terminan desarrollando una lesión neurológica porque el flujo sanguíneo se restablece de forma importante y a veces el paciente pues, está autorregulado y eso les confiere daño. O la otra es de que la canulación cervical, pues al final de cuentas vemos de que está tomada lo que es la carótida, la yugular, y podemos pasar la siguiente imagen, Néstor, por favor. Claro que sí. Les genera como que ciertas alteraciones, miren, porque aquí lo que es de llamar la atención, aunque sea un paciente recién nacido, ver las velocidades sistólicas que tiene contra las diastólicas. Las diastólicas generalmente lo que percibimos cuando tenemos pacientes en ECMO veno arterial es de que las diastólicas se andan manteniendo alrededor de esas velocidades, ¿no? De 16, 20 más o menos. Pero algo de lo que yo en lo personal no he encontrado así descripciones propiamente es cómo la hemodinamia del flujo sanguíneo cerebral, cómo se modifica al ocuparles la yugular con las cánulas. Entonces, como que les genera más pulsatilidad, como aquí en este lo podemos evidenciar, ¿verdad? Entonces, son esos datos lo que uno tiene que tener como que en consideración para estar monitorizando, a lo mejor no cada día con día, sino a lo mejor turno por turno, ¿no? Porque ese flujo sanguíneo cerebral, aunque el paciente se encuentre ya hemodinámicamente estable, tiene ciertas variaciones, ¿no? Y eso es de lo no descrito propiamente de cómo monitorizar a un paciente su flujo sanguíneo cerebral o hacer el Doppler transcranial estando metido en ECMO. La siguiente, Néstor, por favor. Este es lo que hacemos de monitorización cardíaca y pues vean las imágenes, ¿no? O sea, algo ¿podemos regresar? Sí, no, Si no, algo no. es importante para hablar cuando tenemos pacientes tan graves, pues es qué pronóstico le vamos a decir a los padres, ¿no? De estos niños. Entonces, este es un paciente también con una hernia fragmática. Hay muchos ejemplos de pacientes de hernia fragmática en nuestro centro porque es referencia para enviar pacientes a que nazcan ahí porque tenemos el ECMO. Entonces vean cómo se ve, este es un parasternal eje largo y cómo se ve el ventrículo derecho, ¿no? O sea, está completamente hipertrófico y lo que queda de cavidad. Y lo vemos también en el apical 4 cámaras que tenemos aquí en el otro lado, ¿no? Cómo tiene esos cambios morfológicos, anatómicos, y pues obviamente que aunque el paciente se le esté dando este soporte, esto sí visualmente podemos ir identificando que no le va a traer un buen pronóstico. Pasamos a la siguiente. Otro, cuando tenemos pacientes en ECMO veno arterial, uno de los objetivos pues, es la descompresión del ventrículo izquierdo, ¿no? Para ayudar a lo que es su rehabilitación. Este paciente tiene una hipoplasia del arco con CIB y aquí lo que les queremos ver, lo que queremos mostrar es la efectividad en descomprimir el ventrículo izquierdo. Ahí se ve la CIB. Ustedes alcanzan a ver lo que es un vent, le llamamos nosotros, o a la cánula de descompresión, que está ahí insertada en la aurícula izquierda, y cómo es un parasternal eje largo, y cómo el ventrículo izquierdo se colapsa, ¿no? Porque pues esa es la intención de descomprimir el ventrículo para que éste pueda irse recuperando, ¿no? Y poder desfogar lo que es la aurícula izquierda, pues para que no nos genere el edema pulmonar y darle el reposo que en teoría estamos buscando nosotros darle al corazón cuando lo tenemos en ECMO veno arterial. Entonces, esta es una de las formas en las que nos podemos ir guiando que realmente sea efectivo la intención de descomprimir el ventrículo izquierdo, ¿no? Aquí vemos, les digo, ahí se ve la cánula, el ventrículo izquierdo ahí se colapsan sus paredes y la C y B ahí arribita de la aorta. De siguiente imagen. Entonces, este otro paciente, miren, lo que les comentaba, el flujo sanguíneo cerebral, o sea, se alcanza a ver lo que es la cerebral anterior, la pericallosa,
y vemos que en teoría se ve bien, pero el flujo el cual la imagen es evidente está ahí alrededor de los 20, ¿no? De la escala de colores para poderla hacer perceptible. Y ven que cuando les ponemos lo que es para medir velocidades, cómo estas se encuentran ya alteradas, ¿no? Y este es un paciente que se mete en ECMO con un pérdida de la autorregulación y sabemos que es de alto riesgo neurológico, como ocurrió en este caso. Pasemos a la siguiente imagen, Néstor. Y entonces este paciente pasaron los días y empezamos a ver que ya teníamos ahí algunos datos neurológicos, tan es así de que ya no le identificábamos flujo sanguíneo cerebral y aquí le estamos buscando a través de la arteria retiniana. Y ya vemos que nada más tenemos espigas, ¿verdad? O sea, de haber tenido las imágenes previas en las cuales alcanzábamos a ver cerebral anterior, cerebro pericallosa, cerebro marginal, ya ahorita ya no alcanzábamos a ver imágenes, entonces tuvimos que ir a buscar hacia la retiniana y ya empezábamos a ver que las velocidades estaban bajas y nos empezaba a dar nada más espigas. Pasemos a la siguiente imagen. Y, pues, y como bien, es el mismo paciente, en las imágenes previas era muy evidente cómo se veía estas arterias y aquí ya buscándolas y sonándolas con color, pues ya no las ubicamos, ¿no? Entonces, pues ya desafortunadamente ese paciente ahí que nos hizo datos de muerte cerebral. Y es a lo que yo hago mucho énfasis de que estos pacientes de que necesitan esa monitorización, ¿no? O sea, son pacientes que entran en condición sumamente grave, con una autorregulación perdida, y el que le restablezca uno el flujo sanguíneo con el ECMO o el apoyo que le da el ECMO, pues es el golpe inmediato de cambios en los flujos. Y obviamente, si esa autorregulación la tenemos perdida, pues es lo que, pero el paciente es algo de lo que requiere para seguirse manteniendo con vida. Es algo que tenemos que hablar entre grupo, entre los compañeros y con los familiares, de decir el riesgo que existe, ¿no? Entonces, y de ahí la importancia de hacer en el día a día de estos pacientes, pues buscar intencionadamente que estos flujos sanguíneos cerebrales se mantengan óptimos, ¿no? O tratar de identificar algún tipo de complicación de forma temprana. Algo de lo que platicaba Néstor, pues es nuestro día a día, en el que ahora con el COVID nos vino a cambiar a nosotros también la forma de trabajar y de ser un grupo 100% pediátrico, ya somos un grupo mixto. Y entonces tenemos pacientes en nuestra unidad y así le llamamos que el ECMO día a día, ¿no? Entonces y ya tenemos pacientes que entran en ECMO veno-venoso y terminan entrando en ECMO veno-venoso arterial, porque lo que no queremos o lo que estamos tratando de evitar es como en esta imagen de este paciente, ¿no? Ustedes es un parasternal eje corto, vean el tamaño del ventrículo derecho, de hecho tiene hasta ahí unas burbujitas de contraste espontáneo y cómo está desplazado el septum interventricular. Entonces, estos pacientes con ECMO veno-venoso, pues tienen estos riesgos, ¿verdad? Entonces, esto es algo de lo que nosotros ya podemos ir identificando a veces cómo van evolucionando los pacientes y vamos buscando esto, ¿no? Para tratar de evitarlo o que no se nos llegue a presentar. Pasamos a la siguiente imagen. Entonces, pues bueno, ya lo que hacemos nosotros cuando tratamos de identificar pacientes de alto riesgo, de que tengamos que cambiar la configuración del ECMO, pues es ver, ¿no? Ir a buscar lo que es la presión sistólica de la arteria pulmonar. Por ejemplo, en este paciente alrededor anda de 58, lo que nos da el gradiente, pero algo también que apuntaban esto es muy importante, es de que pues sabemos que como en el VEXUS, ¿no? O sea, que a partir de cuánto empiezas a definir de que tu vena cava o el protocolo empieza con la dilatación de la vena cava inferior. Entonces, aquí estos pacientes habitualmente sí traen algún tipo de dato de falla derecha, entonces esas venas cavas pues ya están dilatadas, ¿no? Entonces, le vamos a dar generalmente el máximo que nos da de estimación de la presión de la aurícula derecha, que serían 15 milímetros de mercurio. Entonces, estos 15 milímetros de mercurio se los damos nosotros a este gradiente que nos da la velocidad máxima de la insuficiencia tricuspidea para decir que el paciente está hipertenso pulmonar. Entonces eso es lo que nosotros hemos tratado de estar habituando. Ya como que lo consensamos o lo platicamos y entonces a todos los consideramos con más de 15, ¿no? Ya por el simple hecho de estar en ECMO, a esa vena acá inferior. La siguiente, Néstor, por favor. Y bueno, otra de lo que a veces reportamos entre nosotros, porque si algo tiene aquí en México el POCUS es de que no puede, legalmente todavía no podemos generar así como que un reporte. Entonces, entre grupos de amigos o del grupo de la terapia, pues nos vamos entregando turno por turno y diciendo, bueno, pues yo le encontré al paciente así, así, así,
Y entonces parte de lo que tratamos de entregar es presión sistólica de arteria pulmonar, el TAPSE, que este paciente, pues aquí se ve borrosa, pero en este paciente tiene 10 de TAPSE, entonces pues indiscutiblemente está bajo, ¿no? Para ese paciente. La siguiente, Néstor, por favor. También tratamos de dar el S', que este es un estudio que sacamos ya con Doppler tisular en la pared del ventrículo derecho, también para ir viendo los datos de disfunción derecha, ¿no? Aquí algo que nos faltaría sería la fracción de acortamiento del ventrículo derecho, S' y TAPSE, y ya con eso nosotros podemos decir si el paciente se encuentra con falla derecha. Pasamos a la siguiente, Néstor. Y otra de las cosas que ya tratamos a veces ahí de anexar, pues es obviamente podemos sacar acá arriba en esta imagen de la izquierda superior lo que es el BTI para poder estimar el gasto cardíaco, el desplazamiento de la E septal, también visualmente ver cómo está la contractilidad, ¿no? Cómo nos ayuda. Saber, ya hemos leído, yo creo que muchos, de que visualmente podemos estimar cuánto tiene de fracción de eyección un paciente, ¿no? Con el hecho de ver, y el M lo hace muy evidente, para poder nosotros darnos una idea de qué tanta disfunción sistólica tuviera en este caso. A mí se me hace importante el hecho de que los pacientes que están en ECMO veno-venoso, considerar su gasto cardíaco por lo siguiente. El ECMO está dándonos 2 litros de sangre. Entonces, pero si ese paciente, nosotros vamos y le hacemos nos comentan de que está desaturado y consideramos de que, bueno, vamos a ver cuánto tiene de gasto cardíaco nativo, porque esa es la gran diferencia del ECMO veno arterial y el ECMO veno venoso, que estamos respetando en el veno venoso el gasto cardíaco del paciente. Entonces, si este paciente tiene 3 litros, 2 litros y medio, pues obviamente tiene un flujo que es mucho más alto que el ECMO le puede dar. Entonces aquí o le ayudas a que no esté tan hiperdinamico, o tratas de optimizar y darle más flujo con el ECMO, porque esto es algo que ocurre muy habitual, ¿no? O sea, que el paciente se satura, y a veces lo que hace es de que el paciente tiene el doble de gasto que lo que nosotros le podemos dar reflujo de sangre con la máquina. Entonces, por eso es importante ir viendo por ultrasonografía, por la medición del gasto cardíaco, pues para generar cierta manipulación, para tratar de aproximar estos gastos, tanto el de la máquina como el del paciente, para que la saturación sea la óptima. La siguiente, Néstor. Y bueno, es lo que les comentaba. También ya tratamos de empezar a agregar lo que es VEXUS a la evaluación de estos pacientes. Pues aquí tenemos una porta normal y estas también son unas suprahepáticas normales. La siguiente, Néstor. Esta es otra de las cosas que a veces podemos hacer. Yo en el grupo de ECMO trabajo en la noche, ese es mi turno. Entonces este paciente estaba con dolor abdominal, y entonces vean la vesícula biliar, ¿no? La vesícula biliar, el tamaño grande que tiene y el contenido, pues ya ese se dio la alerta, y ya en la mañana le repitieron el estudio, ya radiología intervencionista lo puncionó, y ya el paciente estaba también con datos de encefalopatía séptica, y pues era un piocolecisto, ¿no? Le sacaron 500 mililitros de esa vesícula biliar, ¿no? La siguiente. Y aquí, igual como el doctor César, yo también trabajo de guardia de casi siempre en la noche. Y aquí también es cierto, cuando tenemos un paciente en ECMO, si todo va bien, es una guardia muy tranquila porque está soportado, el paciente está bien, imagínate que estás de guardia y ya vas a cenar. Decimos que todo está tranquilo y te hablan de que el paciente está con desaturación, la frecuencia cardíaca alta, empieza hipotenso. Nosotros observamos que en la máquina empieza a pitar, empieza a tener presiones negativas muy altas, que el flujo incluso se corta. Y aquí, pues nosotros ahí tenemos la ventaja que tenemos la máquina. Vamos, insunamos al paciente, una ventana subcostal, y nosotros vemos ahí, miren la cantidad de derrame pericárdico. Y ahí vemos, se ve cómo está colapsando el ventrículo derecho. Tenemos un tampón, un tamponado. Y ahí es cuando tú dices, ah, chis, pues, ¿qué le voy a hacer? El paciente está en franca falla cardíaca, no lo tengo que, en teoría, como bien decía el doctor, ¿no? El paciente está anticoagulado, pues, ¿qué le hago? Si lo pico se va a desangrar, y si no lo pico se va a morir, ¿no? Entre estas disyuntivas. A este paciente se le hizo una punción pericárdica, se lo llevaron
a la sala de hemodinamia y se le drenaron prácticamente como 500 mililitros de hemopericardio, ¿no? Sin embargo, si nosotros no hubiésemos tenido la herramienta del ultrasonido a la mano, pues hubiéramos pensado en otra cantidad de escenarios posibles, ¿no? Probablemente ahí lo que hubiéramos hecho es pasarle líquido, ¿sí? O hubiéramos incrementado flujos, lo cual hubiera condicionado pues mayor presión negativa, que el flujo se hubiera caído. Entonces, la verdad es que si bien uno ya tiene como en la mente 3, 4 diagnósticos posibles ante cierta configuración de signos vitales, el hecho de que nosotros tengamos a la mano el ultrasonido y que al solo acercar la sonda e insonar, pues te reduce el tiempo de toma de decisiones, ¿no? Y te acerca a hacer una elección correcta. Que muchas veces cuando nosotros no tenemos esa oportunidad, pues entre que decidimos una cosa y vamos como ensayo-error, pues eso puede ser deleterio para el paciente. Y esto, como lo comenta el doctor, ¿no? En las diapositivas, pues es en el día a día de los pacientes con ECMO. Y otra vez, si bien decimos que el paciente cuando está bien soportado, y pues todos nos peleamos por ir a hacer guardias, ¿no? Porque a veces está súper bien y está muy tranquilo y vigilas la máquina y todo está muy bien. Y de tener mucha paciencia, cuando las cosas se ponen rudas en ECMO, la verdad es que se ponen muy, muy divertidas. Y siempre, mientras más herramientas tengamos en la cabeza, pues va a ser mucho más sencillo, que si bien nunca es sencillo, pues poder resolver. Esa es la inauguración de nuestra unidad de ECMO ahora hace unas semanas. Les digo que el ECMO aquí en Monterrey empezó por pediatras. Ya ese es el doctor René Gómez, que es el presidente actual de la ELSO Latinoamérica. Ese es el maestro de nosotros y un neonatólogo muy proactivo, ¿no? Y es un gran líder. Entonces ya ahora ya tenemos una unidad propiamente conformada, porque antes todo lo que era ECMO lo teníamos dentro de la unidad de terapia intensiva pediátrica, aún y adultos, porque ahí era donde el grupo se ubicaba más. Entonces, pero ya ahora ya tenemos hasta nuestra propia unidad. Sí, claro, y como ustedes ven, como bien lo decía el doctor, pues empezamos prácticamente pediatras, éramos, no sé, tal vez en el grupo unos 15 personas, ahorita somos, yo creo que pues, prácticamente llegándole a los 50, ¿no? Tenemos nuestro equipo, digo, aquí el doctor René Gómez, el equipo de cirujanos, el doctor Quesada, por aquí falta el otro doctor Quesada, tenemos rockstars de adultos como el doctor Arturo Garza de la Maza, que seguramente los que utilizan Twitter lo han de ver porque es muy activo y es muy bueno, pero tenemos gente que cada quien, todas las personas aquí son líderes en algún tema. Y la verdad es que esta forma de trabajar en equipo, digo, nosotros obviamente pertenecemos a muchos grupos, ¿no? Del hospital del IMSS, en el trabajo público y otros ciertos grupos, pero sí creo que uno de los grupos, al menos en la parte personal, o los mejores grupos que me ha tocado estar, ha sido ¿no? Hemos crecido a través de la adversidad de tener un paciente en ECMO cada 2 meses, que nos duraban, no sé, 3, 4 semanas, a tener 13 pacientes simultáneos durante la pandemia, en el cual pues no ha sido fácil. Hemos ido aprendiendo nosotros como pediatras, pues la primera vez que te toca atender a un paciente adulto, pues sí te lleva, pues es como mucho el hándicap, pero pues también ellos han sido como muy, muy resilientes con nosotros y nos han ido apoyando, nos van orientando y pues prácticamente le hemos perdido el miedo, como seguramente ellos también le han ido perdiendo el miedo a los pacientes pediátricos. Entonces, para todas las personas que apenas estén iniciando ECMO o que estén queriendo iniciarlo, la verdad es que vale muchísimo la pena, pero lo más importante es tener un trabajo en equipo y la verdad es que el hecho de tener un líder, que nosotros lo hemos tenido como el doctor René, es súper importante porque son personas que te van guiando y te permiten como no desviarte del camino. A veces cuando son grupos tan grandes, las opiniones no son como las mismas, pero hace que nosotros consensemos y que vayamos como incrementando o vayamos avanzando paso a paso. Y bueno, pues esta es una postal de la ciudad de Monterrey. Este es el área del obispado. Ahí se encuentra el hospital. Pues no quedo que más agradecer de mi parte la oportunidad de platicar con todos ustedes. Los he estado siguiendo, he estado entrando a las pláticas, no he tenido la oportunidad de participar y agradezco la oportunidad.
y felicitarlos, como les decimos al principio, ¿no? La verdad es que han creado una comunidad muy bonita y la verdad es que han ido avanzando y se agradece el ánimo y el tiempo que ustedes se toman y el esfuerzo para todas esas actividades porque cuestan tiempo y también nuevamente agradecerles también por la invitación y bueno, pues aquí estamos para servirles. Sí, buenos días. Realmente me toca sustituir de manera emergente al brillante doctor David Pascual Rojas, que recibió una emergencia en su turno. Y realmente estaba viendo la charla y retomo el puesto glorioso de anfitrión que estaba llevando el doctor David. La charla, tengo que decir, la conferencia ha sido magistral, ha sido excelente. Hemos aprendido muchísimas cosas y ha sido una de las conferencias, en mi opinión personal, más interesantes y más abarcadoras de las que hemos dado acá en UPEN Latinoamérica. Y realmente los tengo que felicitar sobre todo por todo lo que han logrado como equipo. El equipo, el equipo es la base de la subsistencia del crítico. O sea, un hombre no es una isla en los cuidados intensivos y menos en eso, en esa gran labor que ustedes llevan. O sea, primeramente mis felicitaciones por la excelente labor y la excelente cohesión en el trabajo y cómo han llegado a ir más allá incluso. De parte del doctor David, acá les dejo también una serie de preguntas serie de incertidumbres que hay con respecto al ECMO y el POCUS, supongo que el ultrasound. En este caso, una pregunta que la dirijo a nuestros presentadores del día de hoy. ¿Qué errores podemos cometer al guiarnos con el ultrasonido para el posicionamiento de las cánulas? Hay algo de los errores es indiscutiblemente lo que es la malposición y la presencia de complicaciones. Entonces, habrá momentos en los que termina siendo indispensable a veces ya usar eco transesofágico, porque como comentaba Néstor ahí en alguna de las diapositivas, una de las posiciones habituales, pues es, o del corte que quisiéramos poder todos obtener es un bicabal para poder ver la ubicación de las dos cánulas en tiempo real. Entonces, a veces yo creo que algo de lo más importante es de que la colocación no quede bien, y la otra es la presencia de complicaciones, como comentaba Néstor, a veces, y ya ha ocurrido, o sea, de que tenemos algún tipo de lesión vascular o taponamiento, o fisiología de taponamiento cardíaco por hemopericardio. No sé si quieres comentar algo tú, Néstor. No, hay comentarlo, o sea, el no uso del eco de manera rutinaria te concede mayor riesgo a tener estas complicaciones, esas equivocaciones de pensar que estás bien colocado, ¿sí? Y el hecho de que en el día a día el paciente se tiene que movilizar, digo, nosotros pusimos ahí imágenes de casos en ECMO, no pusimos de adultos por ser un grupo pediátrico, pero los pacientes que nosotros tenemos en el grupo son pacientes que se sientan, pacientes que se paran, pacientes que realizan movilización todos los días, conforme los pacientes, obviamente el estado clínico lo va permitiendo y se van despertando. Entonces, si nosotros no nos acostumbramos a utilizar el eco de manera rutinaria, caemos en el evento de canulación, de que nos coloquemos mal, y que en el día a día las cánulas migran, incluso haciéndolo en el día a día. O sea, tú dices, oye, las cánulas estaban bien y de repente, chas, el paciente ya está recirculando, o tú ya ves que ya no tiene puntos y que ya está por salirse la cánula. Entonces yo creo que el reto está en obtener la mejor ventana posible para verificar la colocación adecuada de la cánula, pero el no uso del ultrasonido de manera rutinaria pues te confiere mayor riesgo, y lo comentaba bien el doctor, nosotros no pusimos, al menos no, yo no puse tampoco ninguna imagen de ecografía transesofágica, que también, no de manera rutinaria, pero que sí han llegado a utilizar con los pacientes adultos, que muchas veces es como la mejor técnica ecográfica para valorar a estos pacientes. Sería como lo que me gustaría como agregar. Sí, excelente, excelente. Otra incertidumbre interesante. ¿Existe algún dato ultrasonográfico que nos oriente a la falla de membrana?
Muy interesante. Yo creo que aquí algo de lo que comentaba Néstor, aquí yo consideraría dos cosas, ¿no? Una sobre el paciente y otra sobre la máquina propiamente. Eh, que no, sobre el paciente, que el flujo no esté siendo suficiente o que podamos identificar algún fallo de la membrana. A veces son complicaciones que el paciente vaya teniendo agudas neurológicas, ¿no? O sea, de que ver que no esté, que sutilmente no esté trombosando ese paciente. A veces vemos membranas que están completamente ocupadas y a veces de ahí puede estar migrando algo, ¿no? Y a veces la manifestación es neurológica. Y la otra, el doctor Arturo Garza, uno de los compañeros que está con nosotros, ha empezado a insonar o ya hemos tratado de ver un patrón audiológico y visual con color sobre el cono, principalmente sobre la membrana tal cual. Sí se ven flujos laminares y a lo mejor por el efecto Doppler es que se puede apreciar algo, pero lo que se ha intentado hacer es insonar el cono de la centrífuga y tratar de ver algún tipo de patrón de audio y visual para poder saber que está ocupada, ¿no? Esa membrana, porque hay las membranas, perdón, los conos, cuando empiezan a tener muchos trombos, empiezan a generar ruido. Entonces, lo que estamos tratando o lo que el doctor Arturo Garza de la Maza ha tratado de ir identificando es visualmente con el Doppler color, si pudiéramos observar algo que anticipara a la urgencia. Pero es algo que se está intentando, ¿eh? O sea, yo no he encontrado una referencia propia tal cual, pero se está intentando y sí hay diferencias de cómo está el flujo laminar en un cono y cuando ya tiene algún tipo de trombo o de fibrina ya dentro del cono, cómo si cambia el patrón del color, ¿no? Del flujo. Sí, es una excelente. Más bien, lo recomiendo como una invitación a que ustedes mismos como equipo puedan llegar a una definición. Sería algo de lo más interesante. Algo incluso que puedan plasmar a nivel editorial. Me gusta mucho esa idea y esa persecución de la excelencia en ese caso. Una última pregunta en este caso. ¿Existe un winning, o sea, un protocolo para el winning, para el destete en ECMO por ultrasonido? Pues lo comentaba yo Sí. en las diapositivas anteriores, mediante el Luz Score. Hay la doctora Silvia Mongodi, creo que es una doctora de adultos italiana, seguramente los que están muy metidos aquí en POCUS la conocen, ¿no? Ella tuvo una publicación en el 2019 creo que fueron 7, 8 pacientes, y ellos comentaban que sí, su media para decanular a los pacientes eran con un Luz Score de 15. Y después el último artículo que yo revisé fue del 2021, de hecho utilizaban como de referencia al artículo de la doctora Mogode, y también ellos comentaban que el Luz Score que ellos utilizaban eran más o menos de 15 para abajo. Entonces, realmente, es que ¿cómo explicarlo? Tú puedes tener una regresión en el paciente, pero pues, si el paciente todavía no está bien rehabilitado, si el paciente puede tener sepsis o alguna cosa, no solo te puedes basar por el Luz Score, sino son como todos los demás, o también depende si el ECMO es, o sea, en este caso, pues obviamente sería veno-venoso, ¿no? Tal vez para el veno arterial no aplicaría tanto. Existe, yo creo que todavía está en vía de desarrollo, y el Luz Score pues está fungiendo y seguramente va a ser una pieza fundamental de cómo nosotros nos vamos a guiar de cuándo decanular a los pacientes por ultrasonido. Y en un caso de un ECMO veno arterial, la medición del ITB o BTI, que se acerque a lo normal conforme uno va bajando el flujo de sangre para hacer las pruebas de salida de ECMO, ese puede ser un predictor sumado a todas las demás características clínicas y de otras mediciones que podemos tomar, pero el BTI puede ayudar. Sí, yo personalmente los exhorto porque realmente hallo la conferencia desde un punto de vista metodológico y didáctico excelente. O sea, ustedes casi sin querer han detallado un protocolo integrador del seguimiento al paciente en ECMO, que incluso pueden tanto investigarlo como desarrollarlo
toda esta parte donde integran Vexus, donde integran duplex transcranial, donde integran valoración, ecocardio, e incluso Master-Luz Score se pueda convertir en un protocolo realmente multisistémico del POCUS en ECMO. O sea, realmente me gustó mucho la idea y los vuelvo a felicitar nuevamente. Algo como lo que ustedes han descrito realmente en la literatura, yo no lo he encontrado de manera así integral. Muchas gracias. Gracias. Sí, por acá les están llegando gracias en diversos por el chat de Zoom, por el chat de las otras redes sociales, desde México, desde Edgar Chávez, desde Mendoza, Argentina, el doctor Luis Llanos, de varios lugares. Muchas personas agradecidas por su conferencia. No, les agradecemos mucho la oportunidad y dejamos nuestros medios de contacto siguiendo cada sábado, viendo a USPET ir creciendo. Muchas felicidades también a la organización. Sí, excelente. Gracias a todos. Gracias por esta conferencia. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Nos vemos el próximo sábado. Muchísimas gracias, que tengan buen sábado y buen fin de semana.